contratación y ejecución contractual realizada por el Estado para la adquisición de vacunas contra la COVID-19. Al respecto, con oficio número 424-2021-2022 de nuestra comisión, se cumplió con responder al Departamento de Comisiones indicándole que no recibimos ninguna información o documentación como las indicadas. Punto 2. También se recibió el oficio número 631-2021-2022 de la congresista Margot Palacios de fecha 20 de abril último, donde nos propone organizar una sesión extraordinaria descentralizada de la comisión en la ciudad de Huamanga, Ayacucho. Al respecto, la presidencia acogió dicha solicitud y está organizando en coordinación con el referido despacho la siguiente sesión extraordinaria descentralizada para el día sábado 7 de mayo a las 11:30 en las instalaciones de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Punto 3. Con fecha 20 de abril último, se refirió el oficio 364-2021-2022 del Departamento de Comisiones del Congreso de la República, quien nos da cuenta de un requerimiento de información de la Fiscalía de la Nación y en especial de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Lima, sobre si la persona jurídica de Ionia Technology Corporation SAC se encuentra comprendido en proceso de investigación por esta comisión. Al respecto, se respondió en el oficio número 444-2021-2022 de nuestra comisión, indicando que no está siendo investigada, pero que en segunda sesión ordinaria descentralizada de fecha 4 de marzo, cuando compareció la expresidenta ejecutiva de Salud, señora Fiorella Molinelli Aristondo, al responder las preguntas 3 y 4, aparecen referidas la citada empresa como proveedora beneficiaria y se adjuntó la transcripción. Siguiente punto. Con fecha 22 de abril último, se recibió una carta de la señora Fiorella Molinelli Aristondo, expresidenta ejecutiva de Salud, que contiene las respuestas en 54 páginas de un pliego interrogatorio efectuado por la comisión. Siguiente. Con carta de fecha 27 de abril del presente año, el señor Jorge Luis Arboleda Meneses, secretario técnico encargado para asistir a esta comisión investigadora, solicitó retornar a la unidad de origen de donde proviene el Departamento de Comisiones por razones personales y profesionales. La presidencia ha aceptado el pedido y con oficio número 453-2021-2022 ha puesto a su disposición el citado servidor al Departamento de Comisiones, agradeciéndole por sus servicios y deseándole éxitos en sus futuras responsabilidades. La presidencia ha decidido encargar las funciones de la Secretaría Técnica al abogado servidor profesional del mismo Departamento de Comisiones, señor Víctor Soto Remusgo, que ya tiene y ya viene elaborando en esta comisión desde el inicio de sus actividades. No existiendo ningún otro informe, pasamos a la estación pedidos. Los señores congresistas que tengan algún pedido que efectuar pueden expresarlo en este momento. ¿Alguien? No hay ningún pedido, señora presidenta. Al no haber pedido, pasamos a la siguiente. Estación orden del día. Estimados señores congresistas, tenemos para el día de hoy la presencia del señor ingeniero Martín Alberto Vizcarra Cornejos, expresidente constitucional de la República, quien comparece de forma presencial ante esta comisión parlamentaria, habiendo sido citado de conformidad con la agenda de la presente sesión y con las formalidades aplicables del artículo 88 del reglamento del Congreso de la República. Como todos recordamos, el ingeniero Martín Alberto Vizcarra Cornejo asumió el cargo de presidencia de la República el 23 de marzo del 2018 y la ejerció hasta el 10 de noviembre del 2022. La invitación tiene por finalidad indagar sobre las decisiones gubernamentales adoptadas a partir del surgimiento de la pandemia, que fue precisamente durante su mandato. Como todos sabemos, el 6 de marzo del 2020 se declara en el país el primer caso de infectado por COVID-19. Un hombre de 25 años de ese momento que había retornado a Lima de un reciente viaje a Europa. Luego, el 15 de marzo del 2020, el gobierno del Perú decretó el estado de emergencia y aislamiento social obligatorio a nivel nacional que regía desde las 0 horas del 16 de marzo por un periodo de 15 días en un contexto mundial de miedo y pánico por el avance de una pandemia mortal y desconocida. Después, el 18 de marzo se incluyó el toque de queda nocturno y dominical. Estas medidas fueron recurrentemente extendidas hasta en 5 oportunidades, llegando hasta fines de junio.
Este es en el contexto sobre el cual se tomarán decisiones y orientaciones políticas por el gobierno que dirigió nuestro invitado para enfrentar los efectos de la pandemia y que hoy motivan su comparecencia ante esta comisión para recibir sus declaraciones ante este órgano congresal de investigación. Bienvenido, señor ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, expresidente constitucional de la República, a esta comisión investigadora. Gracias, congresista. Antes de iniciar su intervención, vamos a cumplir con las formalidades previas para proceder a tomarle el juramento respectivo. Siendo las 3:27 del día viernes 29 de abril del año 2022, le vamos a preguntar a nuestro invitado lo siguiente. Señor ingeniero Martín Alberto Vizcarra Cornejo, ¿está usted acompañado de un abogado defensor? No, he venido solo. Haremos paso a la juramentación. ¿Es usted católico? Sí. Perfecto. Señor ingeniero Vizcarra, jura por Dios y por los santos evangelios decir la verdad en sus declaraciones y respuestas que brinde a esta comisión investigadora. Sí, juro. Colegas congresistas, a continuación corresponde, ya hemos recibido justamente por las interferencias que hemos tenido, el señor Vizcarra ya se encuentra sentado en la mesa. Daremos al asesor dar la lectura de los temas que debe abordar el expresidente señor Vizcarra. Adelante, asesor. Gracias, señora presidenta. Antes queremos dejar constancia que se encuentran conectados a la sesión la congresista Alcarraz Agüero, Revilla Villanueva César, Burgos Oliveros Juan, el congresista Moris Celis Juan, la congresista Palacio Guamán, el congresista Ceballos Aponte Jorge y la congresista Julón Irigoyen Elba. Solo hay una licencia del congresista Raimundo Mercado y no asiste el congresista Río Latueros. Dicho eso, señora presidenta, vamos a pasar a dar lectura de los temas que motiva la presencia de nuestro invitado. Punto 1. Explique usted las políticas diseñadas por su gestión como jefe de Estado para combatir los efectos de la pandemia provocado por la aparición del virus SARS-CoV-2, que se conoce como COVID-19. Punto 2. Explique las presuntas irregularidades que se habrían producido en la adquisición de las pruebas rápidas y moleculares para detectar el COVID-19 a través de la Central de Compras Públicas Perú Compras, organismo público adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, las razones y el sustento técnico que justifique el haber pasado de manera intempestiva a priorizar la adquisición de pruebas serológicas como método de diagnóstico del COVID en nuestro país. Punto 3. ¿Puede usted informarnos las medidas adoptadas por su gestión como jefe de Estado para solucionar el grave problema del abastecimiento del oxígeno durante la primera hora de la pandemia, donde se permitió su especulación? Esta circunstancia habría provocado el deceso de muchos peruanos de escasos recursos económicos y, sobre todo, el drama por la forma de la entrega de los restos a las familias y de la sociedad de no conocer exactamente la cantidad real de las personas fallecidas. Punto 4. Para que explique los motivos que usted considera por los cuales nuestro país llegó a tener la tasa más alta de mortalidad del mundo como consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19. Punto 5. Explique sobre las presuntas irregularidades en la suscripción y ejecución del convenio de cooperación interinstitucional y transferencia tecnológica entre la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI, y el Ministerio de Salud, MINSA, para implementar 47 plantas de oxígeno, sobre el cual la Contraloría General de la República realizó un informe de control específico y 3 informes de control concurrente. Es preciso señalar que el 8 de noviembre del 2020, con resolución ministerial número 919-2020, MINSA, se autorizó la transferencia a la Universidad Nacional de Ingeniería
del 50% del valor de las citadas plantas, ascendente a la suma de 13.393.134 soles con 50 céntimos. Punto 6. Para que explique las razones por las cuales no se concretó el proceso de negociación, la adquisición para el país de las vacunas contra el virus COVID-19, ya autorizadas en ese momento. Es el caso de las vacunas Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm y Alianza Gavi. Es todas las preguntas, señora presidenta. Gracias, asesor. Señor ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, responda a cada uno de los temas que le han sido propuestos en la invitación y leído en esta sesión. Gracias, señora presidenta. Voy a proceder a responder todos y cada uno de los 6 puntos que me están siendo consultados a través del oficio que he recibido. Antes de empezar con la respuesta, quisiera solamente como introducción manifestar que la Constitución Política del Perú, en su artículo 118, establece cuáles son las responsabilidades y competencias que tiene el presidente de la República. Y son 24 ítems los que establece, de diversa índole. Pero el ítem 3, el inciso 3, es el que se aplica precisamente a la respuesta de todas las preguntas, que manifiesta que el presidente de la República es responsable de dirigir la política general del gobierno. A eso nos hemos dedicado y con ese concepto es que vamos a responder las preguntas siempre respetando la Constitución. Quisiera hacer una pequeña introducción para manifestar la respuesta de la primera pregunta sobre qué políticas diseñamos para enfrentar esta terrible enfermedad que afectó no solo el Perú, sino el mundo entero. Hay que recordar que hoy estamos en el mes de abril del 2022. Las primeras medidas que se tiene conocimiento son de marzo del 2020, es decir, hace 2 años estamos viviendo las consecuencias de la pandemia producto del COVID-19. Pero ¿cuándo el mundo toma conocimiento de este virus? Pocos meses antes, el 31 de diciembre del año 2019, la Comisión Municipal de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, notifica una serie de casos de neumonía en la ciudad de Wuhan, que considera que son causados por el coronavirus, por un tipo de coronavirus. Eso fue terminando el año 2019. Por eso es que el virus es denominado COVID-19, precisamente porque fue a finales del 2019 donde aparece en Wuhan. La Organización Mundial de Salud, preocupada por esa información, destaca una misión a Wuhan y el 22 de enero, es decir, 3 semanas después, emite una declaración confirmando que la transmisión de este virus se está dando entre seres humanos. Y a los 8 días, el 30 de enero del año 2020, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, convoca al Comité de Emergencias, luego de conocerse de que esa transmisión de estos primeros casos en Wuhan, China, se están trasladando a otros países, y lanza una emergencia de salud pública de importancia internacional. Todo eso pasa en un mes, desde el 31 de diciembre del 2019 hasta el 30 de enero del 2020. ¿Cuándo reaccionamos nosotros? Inmediatamente. Al día siguiente, el día 31 de enero, después que la OMS lanza la emergencia internacional,
el Ministerio de Salud, con la ministra a mi cargo, ministra Inostroza, emite la resolución ministerial 039, que es publicada al día siguiente, el 1 de enero del año 2020. Es decir, inmediatamente, a los 2 días, emitimos como gobierno una resolución que establece un plan nacional para preparar los sistemas de vigilancia, contención y respuesta de nuestro país ante el riesgo de la introducción del COVID-19 al territorio peruano. Este plan incluye una serie de aspectos que comprende todo el país, todos los establecimientos de salud del país, y se fija en 5 puntos. El primero, que debemos fortalecer los mecanismos de coordinación sectorial e intersectorial y de educación para la salud en la población. El segundo, debemos fortalecer la vigilancia epidemiológica en los servicios de la salud del país. El tercero, establecer los hospitales y las referencias a nivel regional y nacional para la atención de los casos sospechosos que se presenten. El cuarto, fortalecer la capacidad operativa de los servicios de salud para atender los casos del COVID-19. Y el quinto, y quizás el más importante, comunicar, socializar en todo el país los riesgos a grupos específicos y a la población en general sobre el COVID-19. Eso lo publicamos el 1 de febrero, 2 días después de la emergencia internacional. En el mes de febrero estuvimos atentos. El 6 de marzo, como usted lo ha dicho, se reporta el primer caso de COVID-19 en el Perú. Inmediatamente, en conferencia de prensa, acompañado de la ministra de Salud, lo dimos a conocer, porque estos temas se tienen que manejar con absoluta transparencia. Lamentablemente, una semana después, el 11 de marzo, se produce el primer fallecimiento por COVID-19. Y precisamente ese mismo día, 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud alerta que el COVID-19 ya era una pandemia. ¿Qué significa una pandemia? Que es una epidemia que está a nivel global, que se está trasladando rápidamente a todos los países del mundo. Al tomar conocimiento de esa información, en 4 días, del 11 de marzo al 15 de marzo, a través de una reunión del Consejo de Ministros, establecimos el estado de emergencia. Determinamos una cuarentena y dispusimos de 6 estrategias como política para poder enfrentar el COVID-19. Paso a referirme a las 6 estrategias. La primera, promoción y prevención. Esta estrategia consistió en socializar con la población la necesidad de aislamiento a través de la inmovilización en la cuarentena. Lo que nos dijeron los expertos es que el virus no se traslada solo. El virus se aloja en el organismo y somos las personas los que trasladamos al virus. Teníamos que inmovilizar a la población para inmovilizar el virus. Teníamos como segundo aspecto mantener un distanciamiento social, que se determinó primero en 1,5 metros y luego en 1 metro. El tercer aspecto para prevenir el contagio fue el uso obligatorio de todos los peruanos y peruanas de las mascarillas. Y el cuarto fue en ser rigurosos en la higiene permanente a través del lavado constante de manos. Esa fue la primera política. Y fue
socializada intensamente, de tal forma que la población sí asumió y comenzó a respetar estas indicaciones de promoción y prevención. La segunda estrategia fue la telemedicina y teleorientación. Dado que la población ya no podía movilizarse porque estaba en estado de emergencia y estaba en cuarentena, teníamos que atender los requerimientos de salud a través de la central de la línea 113. La línea 113 atendía normalmente al día entre 1.500 a 2.000 llamadas. Tuvimos que fortalecer la atención a través de la línea 113 porque en pocos días tenía una demanda de más de 25.000 llamadas diarias y teníamos que responder para atender las dudas de la población, como también atender e incluso hacer diagnósticos de enfermedades con médicos especialistas a través de la telemedicina. La tercera estrategia era referida al diagnóstico. ¿Cómo saber si las personas tenían o no tenían COVID-19? Teníamos que hacer el diagnóstico. Teníamos que ver a las personas que tenían algún síntoma, tenían fiebre, tenían malestar del cuerpo, dolor de garganta, cualquier síntoma, para inmediatamente tomarle una prueba. Y entonces se elaboró un procedimiento para a la población diagnosticarla utilizando las pruebas rápidas y las pruebas moleculares. Como este es motivo de la siguiente pregunta, me extenderé sobre esta estrategia posteriormente. La cuarta estrategia era el aislamiento. Dado que es una enfermedad con un virus muy contagioso, una vez que se determinaba que alguien lo tenía, teníamos que aislarlo para evitar que siga contagiando. Y entonces se dio instructivos para que, si era posible, el aislamiento se realice en los propios domicilios. En algunos casos sí se podía realizar el aislamiento, pero no en todos los casos, porque las viviendas en nuestro país muchas veces están hacinadas. Entonces teníamos que dar una posibilidad de aislamiento en ambientes que promueva el Estado peruano. En Lima tomamos la decisión de designar para que se dé este aislamiento a la Villa Panamericana. Son 7 edificios que gradualmente se fueron dando para que las personas que tengan COVID podían ir a aislarse y a tener las atenciones básicas en su salud. Y se coordinó con los gobernadores regionales para que, así como en Lima habíamos designado las Villas Panamericanas, en las regiones vean instituciones educativas, vean algún tipo de ambientes para que puedan aislar a las personas ya diagnosticadas con el COVID-19. La quinta estrategia está referida a la hospitalización. Si se confirma de que una persona tiene COVID, está aislado, pero comienza a requerir de atención médica, ya necesita ir a un hospital. Señora Presidenta, cuando empezó la pandemia, hicimos una evaluación a nivel nacional de cuántas camas hospitalarias teníamos disponibles para atender a los enfermos de COVID. El dato exacto fue 835 camas. Inmediatamente comenzamos a hacer gestiones dentro de los propios hospitales, a construir hospitales temporales para aumentar la oferta de camas hospitalarias. Cuando terminó mi gestión en noviembre del mismo año 2020, ya teníamos 15.000 camas hospitalarias. Pasamos de 835, menos de 1.000, a 15.000 camas para atender a pacientes leves o moderados. Los pacientes graves tienen que ser atendidos en las unidades de cuidados intensivos, en UCI. De igual forma,
hicimos el inventario, cuántas camas UCI disponibles habían para atender a los enfermos de COVID que se agraven. El dato fue alarmante. Solamente 100 camas UCI a nivel nacional. Habían más, pero estaban determinadas y usadas en la atención de otras enfermedades. Teníamos 100 camas UCI disponibles. En noviembre del año 2020, cuando concluye nuestra gestión, dejamos 1.700 camas UCI. Ese es el esfuerzo que hicimos, de 835 camas hospitalarias a 15.000 camas hospitalarias, de 100 camas UCI a 1.700 camas UCI. Pero a pesar de todo el esfuerzo, lamentablemente, las personas con alguna comorbilidad fallecían. Entonces, teníamos que, como una estrategia, también tener un manejo funerario adecuado. La pandemia es la emergencia sanitaria más grave que ha sufrido en la historia el Perú y el mundo, con el consiguiente lamentable pérdida de vidas humanas. Se tuvo que también establecer un procedimiento donde intervenga el sector salud, salud, el MINSA, los gobiernos regionales, la Fiscalía, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, para formar más de 500 equipos humanitarios para que puedan atender de manera digna a las personas que lamentablemente fallecían producto del COVID-19. Esas son las 6 estrategias como política que implementamos. Para ello, hasta el mes de julio, es decir, empezó el 15 de marzo el estado de emergencia, hasta el mes de julio, en 4 meses, tuvimos que dar 23 decretos de urgencia, 37 decretos supremos y 445 resoluciones ministeriales del sector salud, todos orientados para hacer viable estas 6 estrategias que habíamos dispuesto. Porque el sector salud estaba en condiciones deplorables. ¿Por qué estábamos tan desprotegidos? Porque las últimas décadas, los últimos 50 años, la salud no ha sido prioridad en los gobiernos, ha sido desatendida. El abandono sucesivo de gobierno tras gobierno. Sobre eso vivimos la negra etapa del terrorismo, que afectó más la economía y la infraestructura de salud. Ocurrió también que a través de la descentralización, a través de la regionalización, hubo una fragmentación del sistema de salud, encontrando muchos esfuerzos regionales inconclusos con hospitales a medio hacer abandonados, donde el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud no podía intervenir porque era competencia regional. Todo eso influyó para que los resultados sean los que todos conocemos. Recordemos que antes de la pandemia ya teníamos serios problemas con la salud. Si uno sacaba una cita en el sistema de seguro social e salud, tenía que esperar 2 o 3 meses para ser atendido. Si uno iba y quería hacer una consulta en un hospital del MINSA, tenía que ir 2 o 3 de la mañana para poder ser atendidos. Con una situación tan precaria, encima nos viene la pandemia con todas sus requerimientos adicionales. Adicionalmente a ello, había un problema de organización. El sistema de salud tiene 32 subsistemas. Está el MINSA, está el Salud, está la Sanidad y las fuerzas policiales, está el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, los gobiernos regionales, las clínicas del sector privado.
son 32 subsistemas de salud, que cada quien actuaba bajo su propio criterio. Teníamos que uniformizar. Por eso se creó el Comando COVID. Le encargamos a la doctora Pilar Macetti para que lidere el Comando COVID y pueda establecer una estrategia común para atender esta pandemia de proporciones realmente inimaginables. Adicionalmente a ello, fuimos conscientes de que se necesitaba el apoyo de todos. Se convocó a la empresa privada para que colabore en la atención en lo que esté a su alcance, dentro de sus posibilidades. Pero también se convocó a los expertos para que a través de diferentes comisiones creadas, a través de resoluciones ministeriales del Ministerio de Salud, puedan darnos todo su conocimiento. Quizás la que más tenemos que reconocer es a la comisión de expertos referido al manejo de medicamentos. Esta era una enfermedad nueva. No se sabía cuál era la cura. Hasta ahora mismo no se conoce exactamente un tratamiento para el COVID-19, pero sin embargo se tenía que actuar de alguna manera. Se convocó a un panel de expertos que estaba integrado por médicos de la talla de César Augusto Cabeza, Máximo Manuel Espinosa, Eduardo Gotuso, Sonin de Acochea, Rosaluz López Martínez, Luis Melchor Loro, Félix Llano, Eduardo Ticona, Ciro Maguiña, entre otros profesionales de larga data y vasta experiencia para que recomienden los tratamientos a seguir. Los tratamientos que hemos seguido, tanto hospitales como ambulatorios, eran producto de las propuestas que nos iban haciendo este panel de expertos. Esa fue la forma como hemos encarado en los meses que nos tocó vivir la pandemia del COVID-19, al cual le dimos todo nuestro esfuerzo. Ahora paso a responder, señora presidenta, la segunda pregunta, que se refiere básicamente a presuntas irregularidades en adquisición de pruebas rápidas y moleculares y en la consulta de por qué se pasó de manera intempestiva a priorizar la adquisición de las pruebas rápidas en vez de pruebas moleculares. Le vuelvo a recordar que el artículo 118 de la Constitución, referido a las atribuciones y responsabilidades del presidente, no hay ni uno de sus 24 incisos que nos diga que tenemos que intervenir como jefe de Estado en los procesos de compra de los diversos sectores. Es el artículo 119, donde dice que es a través del Consejo de Ministros que los sectores correspondientes son los que tienen que velar por precisamente el control de los servicios públicos. A pesar de esta precisión, como expresidente interesado en aclarar esta dura etapa que nos tocó vivir con la pandemia, quiero explicar las razones para tomar algunas decisiones difíciles por parte del Consejo de Ministros. El día 19 de marzo del 2020, recuerde que el estado de emergencia se dio el 15 de marzo. El 19 de marzo del 2020, a través de las conferencias de prensa que daba después de los consejos de ministros, en esa oportunidad, acompañado de la ministra de Salud, di a conocer al país el decreto de urgencia 028-2020, que fue aprobado por el Consejo de Ministros. Mediante este instrumento legal se anunciaba la compra de 1.400.000 pruebas serológicas rápidas y 200.000 pruebas moleculares. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué más pruebas rápidas que pruebas moleculares?
¿Cuál es la justificación? Lo explico ante esta comisión. Son dos los motivos. El primero es que había una enorme falta de oferta de pruebas moleculares debido a la alta demanda mundial de ese insumo en ese momento. Estábamos en el mes de marzo. El virus se encontró en diciembre en China, al otro lado del mundo, pero en enero ya el virus estaba en Europa, en febrero ya estaba en Estados Unidos, contagiando a su población. Entre enero y febrero, los países de Europa y Estados Unidos comenzaron a comprar las pruebas moleculares para hacer el diagnóstico de su población, superando la capacidad de producción de los laboratorios de las pruebas moleculares. Cuando nosotros en el mes de marzo salimos al mercado a buscar pruebas moleculares, ya las capacidades de producción estaban agotadas. Países, Francia, Italia, Alemania, en fin, todos los países de Europa, Estados Unidos, estaban adquiriendo toda la capacidad de producción que tenían las fábricas de pruebas moleculares. En consecuencia, a nosotros sí nos ofertaban pruebas moleculares, pero nos decían, te las entrego de acá a 60 días, de acá a 90 días, dentro del proceso de producción que tenía. Ese es un problema. Sin embargo, las pruebas rápidas tenían un plazo de entrega más pronta. Las pruebas rápidas se entregaban en una semana, en 15 días. Por ahí hay un problema referido a la oferta. Pero también hay otro problema, señora presidenta. Es que, como ustedes saben, porque todos hemos ido tomando conocimiento sobre lo que es el COVID-19 y el tratamiento, los diagnósticos. A muchos nos han tomado pruebas rápidas y moleculares. Una prueba rápida consiste en que te sacan una gota de sangre y en un indicador uno lo muestra para ver si está o no con el virus. El resultado lo tiene uno en 10 minutos, 15 minutos. Una enfermera calificada toma la prueba rápida sin ningún inconveniente. La prueba molecular, ¿cómo se realiza? Teníamos que recibir un hisopado en las fosas nasales, en el fondo de la garganta, pero ese hisopado no era procesado ahí delante de nosotros como una prueba rápida. Tenía que ir a un laboratorio para que en el laboratorio se determine si estaba o no en ese hisopado el virus del COVID-19. ¿Sabe que al inicio de la pandemia, señora presidenta, cuántos laboratorios había en el Perú para procesar las pruebas moleculares? 2. Uno aquí en Lima, en el Instituto Nacional de Salud, y el otro estaba en Loreto. ¿Por qué en Loreto? Porque en Loreto había un centro de investigación de enfermedades tropicales y tenía este laboratorio la capacidad de procesar pruebas moleculares. Y no había más. No había ningún laboratorio que esté avalado por el Instituto Nacional de Salud para que pueda procesar pruebas moleculares. La capacidad máxima que se tenía entre los dos laboratorios era para procesar 500 pruebas. Es decir, ínfimo. Entonces habían dos problemas para las pruebas moleculares. Es muy fácil decir, ¿por qué no compraron pruebas moleculares? No había en el mercado, se compraron, pero el plazo de entrega demoraba. Y así hubieran llegado, no teníamos cómo procesar porque no había laboratorios. Inmediatamente dispusimos para que se habiliten la mayor cantidad de laboratorios. Cuando concluyó mi gestión el 9 de noviembre del año 2020, es decir, de marzo a noviembre, ya estaban habilitados y funcionando 65 laboratorios para procesar las pruebas moleculares. Ya habían laboratorios en todas las regiones del país. De ahí han seguido habilitándose. En la actualidad ya son cerca de 200 laboratorios que se tiene disponible. Pero cuando empezó la pandemia,
estaba tan descuidado el sector que había solamente 2 laboratorios para procesar las pruebas moleculares. Entonces, si no tienes laboratorios y no hay quien oferte pruebas moleculares, teníamos que comenzar con las pruebas rápidas. Comenzamos con las pruebas rápidas que también determinan el diagnóstico. Obviamente hay que, como dicen los especialistas, hay que saber interpretar los resultados. Comenzamos con una mayor cantidad de pruebas rápidas, pero conforme fueron llegando la adquisición de pruebas moleculares y fueron habilitándose los laboratorios, de manera gradual y progresiva, comenzamos a tener cada vez mayor porcentaje de diagnóstico con pruebas moleculares respecto a las pruebas rápidas. Así que ese es el motivo, no hay otro. 2 años después, cuando existe, ahora sí, uno puede comprar la cantidad de pruebas moleculares porque ya no hay el requerimiento y además las fábricas, los laboratorios han aumentado su capacidad de producción. Ocurre lo mismo como por ejemplo ahora con las mascarillas. Acuérdense en el mes de marzo, abril, lo difícil y lo caro que era comprar una mascarilla. Ahora, mascarillas hay en cualquier lugar y a precios pues mucho menores, porque ahora el mundo ha generado una producción masiva de mascarillas que es mucho mayor que la demanda. Incluso aquí en el Perú existen importadores que han importado por cientos de miles, millones de mascarillas, y a partir del 1 de mayo ya no es necesario el uso de mascarilla en ambientes abiertos. Entonces, ese es el tema de oferta y demanda. En ese momento, al inicio de la pandemia, las condiciones eran completamente diferentes. Lo único que les pido es un poquito de memoria para ver cómo era la situación. Pero todo ello nosotros lo informábamos día a día con total transparencia a la población. Recuerden, salíamos en Televisión Nacional todos los días para explicar y estar de la mano de la población explicando la situación en que nos encontrábamos. La pregunta es básicamente sobre el problema que tuvimos por el oxígeno. Efectivamente, la COVID-19, como es conocido, en los casos moderados y graves, afecta a los pulmones. Y si afecta a los pulmones, el tratamiento incluye la aplicación al paciente de oxígeno medicinal. Como el pulmón ha disminuido su capacidad, requiere de oxígeno para poder cumplir con las funciones vitales como organismo. Este oxígeno medicinal, señora presidenta, y eso es un tema sumamente importante, en función de lo que establece las recomendaciones médicas y científicas, debe tener una concentración mínima de 93%. No puede ser cualquier oxígeno, tiene que ser un oxígeno medicinal para uso humano. Y la concentración mínima es del 93%. En el Perú, en los hospitales, en las clínicas, en los centros de salud, hemos venido usando ese oxígeno con esta concentración del 93% sin ningún problema hasta el año 2009. No había ningún problema. Sin embargo, empezando el año 2010, en enero de 2010, de manera totalmente injustificada, se elevó la concentración mínima de oxígeno del 93% al 99%, a través de la resolución ministerial 062-2010,
firmada por el ministro Óscar Ugarte, siendo presidente Alan García. Mire, los expertos, los científicos dicen que el ser humano requiere oxígeno medicinal con una concentración mínima del 93%. Y entonces, aquí en Lima había plantas de oxígeno, los propios hospitales tenían sus plantas de oxígeno 93%. Usted iba a las ciudades más alejadas, las más pequeñas, no había hospital, había un centro de salud, pero sí había oxígeno, porque el proveedor de oxígeno local, pequeño en función del tamaño de la ciudad, producía oxígeno con 93% de concentración. Entonces uno iba a Tumbes o a Tacna y había oxígeno al 93%. Uno podía estar en Cajamarca o en Puno, había 93%. Podía estar en la selva, en Tarapoto, en Ucayali, había 93%. Todo había. Y se da esta resolución ministerial, elevando la concentración al 99%, sin justificación. Para producir oxígeno al 99% ya se requiere otra tecnología. Para llegar a esa concentración se requiere otro tipo de inversión. ¿Qué es lo que se generó el año 2010? Un monopolio. Solo una empresa en el país podía producir oxígeno medicinal 99%. Y los cientos de pequeñas empresas que también producían oxígeno al 93% tuvieron que cerrar, porque no podían producir el oxígeno medicinal al 99% que la norma puso como exigencia. A través de esta resolución ministerial, la 062 del año 2010, el ministro Óscar Ugarte monopolizó el oxígeno en el país, haciéndonos dependientes de una empresa, poniendo en riesgo la salud de la población, siendo evidente este riesgo en la pandemia. Porque claro, en condiciones normales, esta empresa podía dar el oxígeno a Lima, mandaba su camioncito a Arequipa, mandaba su camión a Trujillo, mandaba y comenzaba a repartir. En condiciones normales comienza. Y obviamente, en 10 años, del 2010 al 2020, ¿cuánto habrá ganado esa empresa? Pero el 2020, con la pandemia, con este virus que afecta a los pulmones, se requiere el doble de oxígeno, el triple de oxígeno, 4 veces el oxígeno. Yo pregunté en algún momento, siendo presidente, ¿cuánto ha aumentado la demanda de oxígeno? Me dijeron alrededor de 8 veces. De lo que normalmente se necesitaba, había un requerimiento de 8 veces más. Y entonces, el proveedor de oxígeno, el único, al final había otro más, que con el tiempo también tenía un pequeño porcentaje del abastecimiento de oxígeno. Ya no podía. Cuando se duplicó la demanda, pudo atender esta empresa. Cuando se triplicó, ya estaba a las justas. Cuando aumentó más, ya no podía. Y entonces uno dijo, ¿y las demás empresas? No, pues hace 10 años están inoperativas. Sus plantas ya no funcionan. La gente sí comenzó a morir por falta de oxígeno, porque se había dado una norma no para beneficiar a la población, sino para beneficiar a una empresa. Y con la salud no se puede jugar de esa manera. ¿Qué hicimos nosotros? Primero, cuando vimos la alta demanda de oxígeno y cuando averiguamos cuál era el problema, es que el problema es el 99% que se ha fijado. Cambiamos la norma. A través de una norma, bajamos nuevamente al
al 93%, que es suficiente para el uso humano medicinal del oxígeno. Pero claro, de la noche a la mañana uno no puede hacer una planta de oxígeno. Se demoraron 2 o 3 meses, que es el tiempo que estábamos sufriendo esa falta de oxígeno. Dimos el decreto de urgencia 066 del 2020, donde autorizamos una transferencia de 98 millones de soles para financiar los gastos extraordinarios para atender la demanda de oxígeno. Pero el daño ya estaba hecho. Autorizamos la importación, porque ese problema no lo tenían en Ecuador, en Colombia, en Chile. ¿Y por qué no lo tenían? Porque no habían puesto la norma el 99%, pues. Y entonces tuvimos que gradualmente otra vez implementar nuevas plantas de oxígeno con este nuevo requerimiento de 93% de concentración para atender a la población. En esta circunstancia, incluso algunas empresas privadas donaron plantas de oxígeno. O sea, con sentido social, donaron plantas de oxígeno. Los técnicos del Ministerio de Salud trabajaron al límite para apoyar y hacer la instalación de esa planta en los hospitales. Obviamente hubo especulación, porque cuando la demanda supera largamente la oferta, se aprovechan los especuladores. Hicimos todo el esfuerzo a través de la policía para tratar de proteger en lo que se podía a la población. Pero efectivamente, la demanda era superior a la oferta por esta norma que se dio contra las necesidades y contra la salud de toda la población. Eso es lo que puedo. Pero sí reaccionamos. E incluso el oxígeno también se usa en plantas industriales, o sea, tiene un uso industrial. Nosotros dimos una norma para que se priorice el uso humano, es decir, párame la industria, es preferible párame mientras que ese oxígeno vaya a atender a las personas. Cuando se equilibre, recién puedes nuevamente usar el oxígeno para uso industrial. Así que dimos esa norma, dimos presupuesto, cambiamos la concentración, pero definitivamente sí, pues esa norma causó mucho daño para poder enfrentar el COVID, ¿no? La cuarta interrogante, señora presidenta y señores congresistas, los motivos que usted considera por los cuales nuestro país llegó a tener la tasa más alta de mortalidad del mundo. Efectivamente, el Perú tiene una alta tasa de mortalidad, o sea, no podemos negarlo. Pero ¿cómo no vamos a tener una alta tasa de mortalidad a pesar de todo el esfuerzo que pusimos? Si empezamos con 100 camas UCI, con 800 camas de hospitales y con un oxígeno fuera del alcance de las posibilidades de la industria nacional por la norma que había. Obviamente con eso nos era muy difícil, le poníamos todo el esfuerzo. Nos pueden decir que podemos haber cometido seguro más de un error, pero no nos pueden decir que hemos sido indiferentes. Hemos trabajado día a día, las 24 horas del día. Les consta a la población el esfuerzo que hemos puesto para enfrentar, a pesar de la precariedad que teníamos por los 50 años de abandono del sector salud. Entonces, cuando ataca una pandemia de estas características al mundo entero, obviamente genera mortandad en todos los países. En estas circunstancias, cada país tenía que reportar la cantidad de personas que fallecían. Y cada país lo calcula a su manera. Lo que nosotros hicimos aquí fue dar la indicación precisa al sector salud para que nuestro registro sea lo más real posible, porque queríamos trabajar con absoluta transparencia. Es decir, nuestro reporte de fallecidos siempre ha sido
lo que realmente podíamos evidenciar. Y formamos una comisión para que evalúe y para que vea si hay una diferencia, lo actualice. De tal manera que en 2 oportunidades hemos actualizado. Había un desfase y hemos actualizado. Entonces, sí, tenemos una alta tasa de fallecidos. Y cada uno de estos fallecidos realmente lo lamentamos mucho. Cada vez que salíamos en nuestra condición de presidente de la República, nos solidarizamos, acompañamos en el dolor a todos y cada uno de los familiares que habían perdido a un ser querido producto de la pandemia. Pero queríamos hacer el reporte para tener el dato más real posible. ¿El resto de los países ha hecho lo mismo? O sea, todos han sido escrupulosos como nosotros en reportar la cantidad de fallecidos. Eso normalmente se termina cuando la pandemia ya está bajo control. Ya la Organización Mundial de la Salud está determinando y está verificando la información de todos los países para ver si lo que han informado es real o no es real. Ya hace 3 semanas ha estado una delegación de la Organización Mundial de la Salud aquí en Lima, Perú, y ha reconocido que aquí se ha hecho un esfuerzo por reportar lo real y que es uno de los países que mayor esfuerzo ha hecho en ello. Lo que no ha ocurrido en muchos países en el mundo. Pero todo al final se va a saber. Es cuestión de un poquito de paciencia para saber exactamente las cifras reales de nuestro país y de los diversos países del mundo. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, está trabajando el sinceramiento de toda la información. Es decir, toma como referencia lo que informaron los países, pero ellos mismos están verificando. Y han manifestado que en algunas semanas ya van a tener el primer reporte, la Organización Mundial de Salud, sobre la tasa de fallecimiento que existe en todos los países y a nivel mundial. Pero mire, hay una información que hemos podido acceder de una revista científica, se llama Lancet. Es una revista científica que ve temas médicos, ¿no? Y ha publicado el 10 de marzo, aquí está publicado el 10 de marzo del 2022, aquí puede ver la estimación del exceso de mortalidad debido a la pandemia de COVID-19, un análisis sistemático de la mortalidad relacionada con el COVID-19, 2020 y 2021. Ellos han analizado, esta revista científica, la mortalidad de 191 países en el mundo. Y han comenzado uno por uno. ¿Y qué cosas han encontrado? Por ejemplo, ellos han hecho un corte al año 2021, a fines del 2021. O sea, han analizado 2 años, desde el 1 de enero del 2020, todo el año 2020, hasta el 31 de diciembre del año 2021, todo el año 2021. Han analizado 2 años. Y ellos, sumando el reporte de todos los países, han visto que se ha reportado que han fallecido en esos 2 años a nivel mundial 5.940.000 personas. 5.940.000 personas. Es lo que ellos han visto que se ha reportado como fallecidos por COVID-19. Pero luego han ido a otra fuente y han visto cuál es el exceso de personas fallecidas a nivel mundial en esos 2 años. Porque aquí en el Perú, en Lima, en todos los países, todos los años muere gente. Con COVID o sin COVID, muere gente. Entonces, lo que tienen, ¿cuál es el exceso? Porque hay un promedio de gente que muere al año, por enfermedad, por accidentes, por criminalidad, etcétera, etcétera. Y ellos han determinado que el exceso de fallecidos en el mundo
es de 18.200.000 personas. Miren, están reportados menos de 6 millones, pero el exceso de mortalidad en el mundo es 18 millones, es decir, más de 3 veces la cantidad. Se da cuenta que hay una gran diferencia entre lo que se reporta y lo que es real. Por eso esperemos que finalmente este tipo de instituciones, la propia Organización Mundial de la Salud, determine cuál es la tasa por cada país. En nuestro país sí ha sido una tasa alta, por los problemas propios que hemos tenido. Pero veamos si somos la tasa más alta del mundo, como se dice en la pregunta. Esperemos la Organización Mundial de Salud. Porque yo veía un poco, este es un informe muy extenso, de alrededor de 90, 100 páginas, y veía que hacían el análisis por país. Y solamente le hago referencia a 4 países que me llamó la atención, porque hacen de cada país, ¿no? Por ejemplo, dicen que en esos 2 años, 2020 y 2021, nuestro país vecino de Bolivia ha reportado que tiene 19.700 muertos por COVID, Bolivia. Pero sin embargo ellos han visto que el exceso de fallecidos en esos 2 años son 161.000 personas. 161.000 personas fallecidas y solamente reportados 19.700. ¿Ven la tremenda 8 veces de diferencia? Ni qué decir Venezuela. Venezuela pareciera que es una eficiencia en el manejo del COVID. Solamente en los 2 años 5.430 fallecidos. 5.400. Esta revista ha evaluado que en Venezuela, en esos 2 años, el exceso de fallecidos no son 5.000, sino son 164.000 personas fallecidas. 30 veces más. México, un país grande, ha reportado que en esos 2 años tiene 418.000 fallecidos. Se ha determinado que en esos 2 años el exceso de fallecidos son 798.000, casi el doble. Pero no solamente estamos hablando de países de Latinoamérica, por ejemplo Alemania, país del primer mundo, reconocido como una potencia en ciencia, en tecnología, ha reportado 112.000 personas fallecidas por COVID en los 2 años, 2020 y 2021. Y ellos han determinado que en Alemania el exceso de fallecidos son 203.000 y están reportados solo 112.000. Entonces todo eso es parte de una evaluación. Así que simple y llanamente hay que esperar, porque como podemos apreciar, no es posible ahora realizar comparaciones entre los países, sino al final de la pandemia, en que tendremos un panorama claro, cuando se insere estos subregistros que hay en muchos países, también quizás en el nuestro, pero habrá un subregistro pequeño, porque hemos siempre indicado acercarnos lo más posible a la realidad. Este estudio lo está realizando la Organización Mundial de la Salud y le aseguro que en pocos meses este estudio lo tendremos para saber exactamente cuál es la situación global de personas fallecidas por el COVID-19. La pregunta número 5, señora Presidenta, habla sobre un convenio entre el Ministerio de Salud y la Universidad Nacional de Ingeniería. Lo único que le puedo decir es que este convenio se firmó el 30 de octubre del 2020. Nosotros fuimos vacados ilegal e inconstitucionalmente el 9 de noviembre. O sea, casi a la semana. O sea, ¿qué le puedo comentar sobre este convenio? Si a la semana nos habían vacado, cualquier cosa al respecto tendría que consultarlo a la siguiente administración, quien estuvo responsable en su momento. Nosotros ya prácticamente estuvimos de salida. Y la sexta, pero no por ser la última, menos importante pregunta, voy a leer la pregunta para hacer claro también la respuesta, señora Presidenta, para que explique las razones por las cuales no se concretó en el proceso de negociación la adquisición para el país de las vacunas contra el virus
COVID-19 ya autorizadas en ese momento. Es el caso de las vacunas Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm y Alianza Gavi. Dice, ya autorizadas en ese momento. Yo estuve como presidente del Perú hasta el 9 de noviembre del 2020. Y hasta ese momento, señora presidenta, no había ninguna vacuna autorizada para su uso. Ninguna. Recién fue el 31 de diciembre del 2020 que la Organización Mundial de la Salud publicó su primera validación para su uso en emergencia de la vacuna Pfizer. Fue en diciembre que tanto países como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea valida recién en diciembre la vacuna Pfizer, y la Organización Mundial de la Salud, que es el ente rector de la salud a nivel mundial, valida el 31 de diciembre del 2020. Entonces, a partir de enero del año 2021, ya algunos países comenzaron a vacunar. En el Perú se comenzó a vacunar a partir del mes de febrero del año 2021. Nosotros no podíamos haber concretado ningún proceso porque terminamos la gestión el 9 de noviembre, cuando no se había validado ninguna vacuna. Al no existir vacuna alguna autorizada, no se podía concretar ningún proceso de adquisición para el país con laboratorios privados. Sin embargo, el 10 de septiembre, interesados en este tema, emitimos un decreto de urgencia el 10 de septiembre para facilitar la adquisición, conservación y distribución de las vacunas, lo que permitía al Ministerio de Salud para que se vaya preparando cuando ya la vacuna sea autorizada, es decir, vaya preparando. El 10 de septiembre ya dimos un decreto de urgencia para facilitar. Es preciso informar que el 21 de septiembre del año 2020, el viceministro de Salud, el señor Luis Suárez, firmó el acuerdo de pago con COVAX Facility, que era una iniciativa de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, para el suministro de las primeras, los 11 millones de dosis de vacuna. Con COVAX Facility, por ser una iniciativa de la OPS, sí podíamos firmar contrato, porque no era una empresa de un laboratorio privado. Sin embargo, no sabíamos qué vacunas podía COVAX Facility proveer. Simplemente era una iniciativa para que todos los países aseguren por lo menos la inmunización del 20% de su población. Por eso es que se habló de 11 a 13 millones de dosis para comprar y se pagó a COVAX Facility. Pero para ello tenía que la OMS autorizar el uso de vacuna y COVAX Facility podía comprar cualquiera. Entre febrero y marzo del año 2021 comenzaron a llegar las vacunas que en nuestra gestión compramos en el mes de septiembre del 2020 a esta iniciativa global, porque no podíamos comprar a laboratorios privados mientras que no se autorice su uso por parte de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, hemos puesto todo nuestro esfuerzo, lo cual fue continuado con el siguiente gobierno, que permitió que a partir del mes de febrero comiencen a aplicarse las vacunas de manera sistemática, gradual y progresiva a todos los peruanos. He dado respuesta a las 6 interrogantes que usted me ha hecho, señora presidenta de la comisión. Gracias. Los señores congresistas que deseen intervenir formulando preguntas pueden apuntarse en el chat o pedir el uso de la palabra.
No hay preguntas, señora congresista. Señor ingeniero Martín Vizcarra, ¿podría usted indicarnos, bueno, la presidencia es la que va a hacer la pregunta, qué empresa se benefició en la expedición del Decreto Supremo 062-2010 MINSA cuando el señor Óscar Ugarte fue ministro de Salud? No quisiera yo decir nombres, pero sabemos que el proveedor que ha estado suministrando por 10 años consecutivos oxígeno es Praxair, ¿no? Usted puede averiguar en cualquier hospital o en el propio Ministerio de Salud quién era el proveedor de oxígeno medicinal en todos los hospitales del país, ¿no? Entonces, yo le voy a dejar, por ejemplo, acá está la resolución ministerial a que hago referencia. Es del 26 de enero del año 2010. ¿Quién firma? Óscar Raúl Ugarte Ubillús. Y aquí, esto es lo que se llama el Petitorio Nacional de Único de Medicamentos, ¿no? Y aquí en su página está oxígeno medicinal, concentración del 99 al 100. 99 al 100. Antes era del 93 al 100. A partir del enero del 2010, 99 al 100. Una medida para sacar del mercado a toda la competencia, ¿no? Es como decir ahora, ¿no? Uno usa un tipo de combustible que venden todos los grifos y que pongan una medida y a partir de ahora deben tener tal contenido de azufre que solamente lo tiene un proveedor. Toditos los grifos cierran porque no pueden, ¿no? Porque la tecnología la tienen para otra cosa. Entonces es una norma con nombre propio y eso es inadmisible. No se puede jugar con la salud de la población. Acá está, y le dejo la resolución ministerial para que pueda ver, y también le dejo la resolución ministerial, que también es interesante, para que vea que a los 2 días de declararse la emergencia mundial por la OMS por COVID, ya nosotros sacamos una resolución para ver cómo vemos. Acá está la relación de laboratorios. Encontramos solo 2 laboratorios. Mire cómo hemos descuidado la ciencia y tecnología, ¿no? 2 laboratorios en el Perú que podían procesar pruebas moleculares. Ahora, felizmente, hay más de 100. Nosotros, al 9 de noviembre, dejamos 65 laboratorios en todas las regiones. Antes, desde Tumbes hasta Tacna, para hacer una prueba molecular, tenían que mandar el hisopado acá a Lima, a Chorrillos, al Instituto Nacional de Salud. ¿Puede imaginarse? Ahora, en todas las regiones hay laboratorios para poder hacer esa prueba molecular. En consecuencia, se ha hecho todo el esfuerzo, ¿no? Pero, claro, había serias deficiencias en el sector que ya estaba fuera de nuestro alcance poder corregir, pero se tomaron acciones para atenuar los efectos de estos inconvenientes. Congresista Celi, se le cede la palabra para que pueda hacer la pregunta. Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes. En intermedio, saludar a los colegas congresistas y saludar la presencia de nuestro invitado, el ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, expresidente de la República. ¿Me escucha, señora presidente? ¿Puede volver a repetirnos? ¿Se le escuchó? Buenas tardes, ¿me escuchan ahora sí? Sí, congresista, dígame. Hágala su pregunta, por favor. Buenas tardes, señora presidenta. En intermedio, saludar a los colegas congresistas, la presencia del ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, expresidente de la República. Sí, tengo yo algunas consultas que hacer referente al tema al que usted ha sido invitado del ingeniero Martín Vizcarra. ¿Cuáles fueron los motivos de imposibilitar una sociedad de laboratorio de Pfizer para la adquisición de la vacuna contra la COVID-19
cuando ya existía un acuerdo previo? La otra pregunta, por favor, ¿cuántos contratos hubo acuerdos para la adquisición de vacunas contra la COVID-19 que suscribieron en su gestión y a cuánto asciende la transferencia realizada para su ejecución? Otra pregunta también, señora presidenta. ¿Qué medidas se adoptaron para determinar responsabilidades políticas y administrativas respecto a la aplicación de la medida de la salida diferenciada de hombres y mujeres que ocasionó el incremento de casos severos por la COVID-19? Esas tres preguntas por el momento, señora presidenta, que nos responda nuestro invitado. Señor ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, responda, por favor, a las preguntas del congresista Celis. Bien, en realidad ya la he respondido, pero vuelvo para que quede más claro en todo caso, ¿no? Nosotros, durante nuestra gestión hasta el 9 de noviembre, no suscribimos ningún contrato de adquisición de vacunas porque ningún laboratorio aún había aprobado su vacuna a través del órgano competente, que es la Organización Mundial de la Salud. Como recuerde usted, congresista, a través de usted, presidenta, yo he sido presidente del país hasta el 9 de noviembre del año 2020. Y la primera validación que hay de una vacuna por parte de la Organización Mundial de la Salud fue del 31 de diciembre, precisamente, del laboratorio Pfizer. Entonces, cuando uno firma un contrato para adquirir un bien, hay dos cosas fundamentales que tienen que estar en el contrato. ¿Cuánto cuesta el bien y en qué plazo me lo entregas? Si no está validado por la Organización Mundial de la Salud, el laboratorio todavía no fijaba precios, o sea, no había precios de la vacuna hasta antes de ser validado por la Organización Mundial de la Salud. Pero además de no tener precios, no había plazo de entrega. Sin esas condiciones no se podía ultimar el contrato. Había reuniones de coordinación con todos los laboratorios, con Pfizer, con AstraZeneca, con Sinopharm, con Moderna, con todos. Había reuniones de aproximación, de coordinación, pero no se podía firmar el contrato mientras que no esté validada por la OMS. Y eso ocurrió recién en diciembre del año 2020, cuando nosotros estuvimos hasta noviembre, 9 de noviembre del año 2020. Pfizer preguntó algo sobre qué problemas había. Desconozco porque yo no tengo los detalles, eso lo sabe el Ministerio de Salud, si es que había algún problema particular con Pfizer. Directamente quien tenía que ver la coordinación era una comisión multisectorial en la cual estaba el Ministerio de Salud, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía y Finanzas, principalmente, ¿no? Entonces, si hubiera algún problema, serían los responsables de esa comisión, que sí que hubo algún problema en particular con Pfizer. Pero en general los contratos no podían definitivamente suscribirse mientras que no se tenga la aprobación de la Organización Mundial de Salud, que recién fue en diciembre. Hubiera querido estar hasta diciembre, firmar los contratos y agilizar la vacunación de todo el país. Pero una decisión inconstitucional del Congreso nos sacó del cargo de manera ilegal el 9 de noviembre. Y obviamente respetamos, pero queda claro por parte de la población que también esa decisión del Congreso de ese entonces generó que haya inestabilidad política y todos este tipo de negociaciones también se vean afectadas. Hubo ahí un presidente, si se puede llamar presidente, al ex congresista Merino, que duró 6 días, que generó todo un problema de carácter nacional
y luego ya con la asunción del cargo del congresista Sagasti como presidente, se comenzó a retomar nuevamente todas las coordinaciones que nosotros desde septiembre estábamos haciendo a través del decreto de urgencia que emitimos el 11 de septiembre. Y retomó y a partir de febrero comenzó a vacunarse y comenzó a llegar. El único contrato que sí firmamos no fue con un laboratorio privado, que no podíamos, sino fue con una instancia generada por la Organización Panamericana de la Salud, el COVAX Facility, que nos permitió, sí, hacer un compromiso a través de un adelanto, un pago, para que nos facilite, nos venda entre 11 a 13 millones de dosis. No estaba especificado el tipo de vacuna, eso lo iban a determinar ellos a través de la OPS y de la Organización Mundial de la Salud, las cuales fueron entregadas en el mes de febrero, marzo, que llegaron al Perú, y esas sí fueron compradas en septiembre. Era lo único, pero no podíamos comprar a laboratorios porque no estaban autorizados. Respecto a las salidas diferenciadas, mire, se tomó diversas medidas. Es muy fácil después, 2 años después, decir ¿por qué no hicieron mejor esto o lo otro? Las decisiones que se tomaron eran en función de lo que en ese momento se veía como temas que eran oportunos. Algunas decisiones cumplían su objetivo y las respaldábamos y continuábamos. Algunas veíamos que no tenían el efecto esperado y entonces dejamos de implementarlas. Eso es como en cualquier acción de una administración. Pero lo que sí tengo que destacar es que todo lo comunicábamos. Aquí fue fundamental nuestro trabajo comunicacional del gobierno. Ahora mismo, ¿sabemos cuántas vacunas se han aplicado esta semana, la semana anterior? Los problemas sabemos, yo veo por ahí una noticia, están por vencerse 1 millón de vacunas. ¿Sabemos? ¿Hay comunicación de gobierno? Nosotros todos los días teníamos una comunicación directa, pero además teníamos campañas de sensibilización. Por eso todo el mundo usaba mascarilla, porque estaba consciente de la necesidad de su uso. Es decir, le dimos la real importancia a la comunicación de gobierno para que las medidas y decisiones que se tomaran sean de conocimiento de toda la población. Gracias. ¿Algún otro congresista que desee el uso de la palabra? Congresista Maurice Elis. No, señora presidenta, ya hice las consultas. Congresista Maurice Elis. Señora presidenta, ya hice las consultas respectivas. Que como está con la mano levantada, congresista. Al no haber más preguntas, se da agotada la presente sesión. Muchas gracias, señor ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, expresidente de la República, por su importante exposición. La información brindada en esta sesión es de suma importancia para los fines de la investigación. Lo invitamos a retirarse de la sala de sesiones cuando usted lo estime pertinente. Muchas gracias, señora presidenta, señores congresistas, miembros de la comisión. Una vez más, manifiesto mi total disposición a colaborar en cuanta comisión exista para encontrar la verdad, se determine los hechos tal y como sucedieron y las decisiones, consecuencias que se deriven de ellos. Así que gracias por la invitación y como siempre a su disposición. Muchas gracias. Gracias a usted. Señores congresistas, la transcripción magnetofónica de la sesión forma parte del acta respectiva. No habiendo más puntos en la agenda y siendo
A los señores congresistas se les invita a participar en la tercera sesión extraordinaria descentralizada que se efectuará el día de mañana 30 de abril a las 10 de la mañana en el auditorio César Vallejo de la Universidad Nacional de Trujillo, de la ciudad del mismo nombre, donde se abordarán los temas del Departamento de la Libertad. Gracias, muy buenas tardes, congresistas.